Bienvenidos a un episodio más de Historias Olvidadas, las organizaciones en los movimientos. En esta ocasión estaremos platicando sobre el movimiento del 2012, Yo Soy 132. Mi nombre es Luis Arco y antes de comenzar veremos una cápsula para comprender el panorama político de la época. Regresamos en un momento. A inicios del 2010, mientras el mundo enfrentaba las secuelas de la crisis económica del 2008, que se traducía en desempleo, desigualdad y descontento social, una ola global de movilizaciones redefinió las demandas ciudadanas. Protestas como la Primavera Árabe, Occupy Wall Street y el movimiento 15M en España evidenciaron un deseo en común: la exigencia de sistemas políticos más transparentes, justicia social y el fin de estructuras de poder opresoras. En México se acercaban las elecciones de 2012, en donde el escenario no era muy alentador para la juventud. Por un lado, se encontraba el partido en turno, el PAN, cuya administración había quedado marcada por la controvertida elección de 2006 y por la llamada guerra contra el narcotráfico. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, candidato de izquierda por la coalición Movimiento Progresista, quien era la segunda vez que intentaba llegar a la presidencia, pero no apelaba del todo a la juventud. Y finalmente, Enrique Peña Nieto, representante del PRI, que tras 12 años en la oposición buscaba recuperar la presidencia. Por si fuera poco, a lo anterior se le añadía la constante opresión del Estado mexicano hacia la población campesina e indígena. Ejemplo de ello es la represión de Atenco en el 2006, mientras Peña Nieto era gobernador del Estado de México, donde la Policía Municipal de Texcoco fue responsable de asesinatos y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Paralelamente, se consolidaba la percepción de que el duopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, operaba como brazo mediático del poder. La cobertura sesgada, que invisibilizaba protestas y glorificaba candidatos afines, alimentó la indignación, especialmente entre jóvenes universitarios, quienes veían en las pantallas una narrativa ajena a su realidad. En este contexto, la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana el 11 de mayo del 2012, como parte de su campaña política, fue la gota que derramó el vaso. Los estudiantes de la Ibero cuestionaron al candidato sobre su papel en la represión de Atenco. Ante esto, el candidato huyó del lugar y los medios rápidamente reportaron el acontecimiento como una estrategia de los partidos de oposición para desprestigiar al PRI. En respuesta, 131 alumnos de la Ibero participaron en un video subido a YouTube donde se desmentía esta versión oficial. A partir de este video, el hashtag Yo Soy 132 se viralizó en las redes sociales como una consigna de apoyo a los estudiantes en contra del candidato del PRI y Televisa. El movimiento, que en un primer instante solo convocaba al estudiantado de la Ibero, gracias a las nuevas dinámicas que permitían las redes sociales e internet, terminó por abarcar estudiantes de distintas universidades e instituciones educativas en todo México, aparentemente rompiendo con la división entre educación pública y privada. Además de representar a una gran parte de la sociedad civil, Yo Soy 132 logró visibilizar la falta de democracia y libertad de prensa en el país, así como ser un espacio para que la juventud expresara su descontento. Sin embargo, el triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012, la falta de objetivos políticos concretos, de líderes estudiantiles y de un plan realista para obtener sus demandas, llevó a un decaimiento en las protestas que tuvo como consecuencia la desaparición gradual del movimiento. Estamos de regreso y antes de comenzar con nuestra plática del Yo Soy 132 hashtag en movimiento, voy a presentar a los participantes que están con nosotros el día de hoy. Desde la parte testimonial tenemos a Is Pérez, activista y defensor de los derechos humanos, quien participó en el movimiento. Desde la parte periodística tenemos a Gloria Muñoz, fundadora y directora de Desinformémonos y colaboradora de La Jornada. Y desde la parte testimonial tenemos a Hugo Sánchez Budiño, doctor en ciencia política
y especialista en movimientos estudiantiles. Y bueno, para comenzar con nuestra plática, me gustaría preguntarte a ti, Hugo. Como se escuchó en la cápsula, sabemos que el movimiento surgió en una universidad privada, sin tradición en organización política. ¿Qué factores hicieron que esto fuera posible? Bueno, haciendo una retrospectiva en el tiempo, todo parece indicar que los factores que sumaron, digamos, una cierta indignación, enojo en una comunidad de una universidad muy cara, porque la Universidad Iberoamericana es una universidad muy cara para el gran público de jóvenes que tenemos en nuestras universidades públicas, fue el hecho de que el gobierno de Fox había pues emprendió una cacería, ¿no? Literalmente contra la comunidad de Atenco, especialmente contra sus mujeres y contra muchos miembros de su comunidad. Literalmente fueron vejados, además de violentados, sus derechos básicos fueron vejados, fue como una lección de violencia del gobierno de Fox a nivel federal, de Peña Nieto a nivel estatal en el Estado de México. Fue como un mensaje para todos aquellos que quisieran protestar. Ahí estaba Atenco y ese era el mensaje ultraviolento en contra de esa comunidad. Seguramente ese hecho creó indignación en estos jóvenes y justamente en un pequeño grupo de jóvenes de la Universidad Iberoamericana, y justamente en mayo, el 11 de mayo de aquel año, pues que 2012 estaban en plena campaña, estos jóvenes tenían un enojo en contra de esa violencia contra los pobladores de Atenco, pero también había un enojo de esos jóvenes en contra de la empresa Televisa. Televisa pues era la empresa más importante en materia de comunicación, de entretenimiento, y había un enojo juvenil en contra de esa empresa, del manejo informativo, del entretenimiento y demás. Esos factores unidos a una serie de pues digamos diferencias que esta comunidad juvenil tenía con el PRI de ese momento, probablemente fueron los factores que activaron aquel momento en el auditorio de la Universidad Iberoamericana esa protesta que subió de ánimo, ¿no? Subió de ánimo al grado de que Peña Nieto tuvo que salir escondido y esconderse en un baño y después salir por la puerta trasera de esta universidad. Y al día siguiente lo que realmente incendió a esa comunidad pues fue la declaración que hizo su equipo de Peña Nieto, los acusó de porros, de un grupo de choque, de un grupo vendido, etcétera, enviado por la oposición. Estos jóvenes muy creativos, en un momento en el que apenas las redes sociales empezaban a nacer, digámoslo así, lanzan un video que se hace viral. Todavía la palabra viral no existía, pero digamos se hace viral, que es el Yo Soy 132, y cada uno de los 132 estudiantes daban su nombre, su credencial, la presentaban. Esa viralidad pues, hizo que ese movimiento tuviera un impacto mediático muy importante, no un impacto de masas, ¿no? Un impacto mediático. Y a partir de allí, pues ellos empiezan a organizarse y entonces empieza a correr un movimiento social, probablemente el primero que tiene a las redes como un instrumento, ¿no? de batalla política, de movilización, etcétera. No es un movimiento original porque años atrás ya se había dado la primavera árabe. La primavera árabe se dio justamente en los países árabes, donde los jóvenes utilizaron las redes sociales para inconformarse contra los gobiernos totalitarios que en aquel momento había. Un joven vendedor callejero se quemó el cuerpo como protesta porque lo habían reprimido para vender su comercio callejero, y eso incendió en aquel momento a todas las comunidades árabes. Ahí se dio la primavera árabe. En España se dio otro movimiento de jóvenes indignados, los indignados, y en Estados Unidos los Ocupi o los Ocupa. Entonces no fue muy original, digámoslo así, pero pues eran jóvenes de una escuela privada
que tenían acceso en ese momento a las tecnologías que no lo teníamos todas las universidades públicas, y teníamos los primeros celulares, ¿no? Que eran celulares ya como de tercera generación, pero todavía no había acceso a estas redes. Y entonces ellos pues lograron capitalizar su protesta en esa, con esa herramienta que fue muy original en ese momento. Entonces estamos viendo cómo este movimiento se inserta en este contexto, ¿no?, de otros movimientos. Y bueno, Is, me gustaría preguntarte ahora a ti justamente sobre la cuestión de las privadas y su falta de organización política. ¿Qué podrías decirnos tú sobre eso? Sí, pues creo que es importante mencionar específicamente a la Ibero. La Ibero, como yo la recuerdo en ese 2012, era una escuela muy particular respecto a la cuestión política. Lo que pasó en la Ibero no pudo haber pasado en el ITAM, no pudo haber pasado en el TEC, no pudo haber pasado en otras escuelas privadas, que como lo mencionaban es una escuela muy cara, actualmente es la escuela más cara en el país, y ha tenido incluso una deriva hacia la derecha a partir de todos estos procesos donde han sacado profesores y cambiado currículas, etcétera, para que no vuelva a ocurrir lo de aquel año. Y la Ibero tiene una historia como salteada, no muy con muchos vericuetos en cuanto a su relación con la izquierda. Tenemos a Araceli Pérez Darias, incluso hay un libro testimonial de Araceli Pérez Darias, quien fue una combatiente en Nicaragua, llegó a ser parte de la estructura principal del ejército revolucionario en aquel país, dentro de la zona de León. Ella muere en tortura, ella salió de la Ibero. Ella estudió psicología en la Ibero, conoció ciertos elementos jesuitas, ¿no? Tenía esta tradición, no necesariamente de la teología de liberación, pero sí de una opción distinta de la religión católica, ¿no? Incluso hay un pasaje donde ella decide compartir el pantalón con otra compañera, en un rollo como muy, muy cristiano, pero también dentro de la propia lucha, y no una lucha pacífica, era una lucha armada revolucionaria, ¿no? Entonces tiene pasajes la Ibero, hay curiosas. Para ese momento también había algunos profesores que habían sido perseguidos políticamente por los gobiernos neoliberales dentro de la Ibero. Habían sido, pues sí, o sea, una cuestión de persecución política importante. Y estos profes pues también empezaron a construir ciertos grupos, ciertos agrupamientos políticos pues, con sus propios estudiantes, que los empezaron a relacionar, sobre todo, como ya mencionaban, con el caso de Atenco, ¿no? Una cuestión muy particular en ese sentido, hay una relación muy directa en ese aspecto, y por eso el grupo que ya tiene una cierta indignación política y una cierta formación política muy incipiente, más académica, más histórica, si acaso, porque muchos de ellos pues no es que vivieran Atenco, pues, ¿no? Es que lo estaban estudiando, conocían incluso a la gente que actualmente, que en ese momento, en 2012, pues era parte del proceso de Atenco, y tenían este cariz, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido fue muy, que así debía de suceder, estaba la chispa para que se incendiara. Además, y algo que no había pensado y que es claro que estaba ahí, es estos elementos internacionales, ¿no? Las primeras marchas del 132 había como mucha gente que decía, yo vi este video que hicieron en Barcelona, yo vi esta cosa que hicieron en la primavera árabe, hay que replicarlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y mucha gente, pues, era que venía de las privadas y que tenía más acceso en ese momento al internet, ¿no? Aunque sí lo teníamos, ya veíamos cosas, pirateábamos películas, ¿no? No sé, lo que hace un estudiante de antropología en inicios de la década de los 2010. Claro, entonces estamos en un contexto no solamente global, sino también de la Ibero, que tiene una formación jesuita, ¿no? Es lo que nos mencionabas. Y, por ejemplo, Gloria, ¿qué nos puedes decir tú sobre esta cuestión también, sobre la organización política dentro de la universidad privada? Pues yo coincido con Is en que el origen jesuita de la Universidad Iberoamericana se ha manifestado en diferentes momentos y coyunturas específicas. Yo creo que catalogar o categorizar a todos de niñas o niños fresas y con falta de conciencia social es una equivocación. El hecho de pertenecer a una escuela cara y demás no descalifica
que haya una preparación, que haya una formación, que haya una conciencia y que una indignación, además una indignación que los lleva a actuar de esa manera el día de la visita de Peña Nieto. Y bueno, tiene sus épocas, tiene momentos más conservadores que otros, pero como todas las universidades, incluso las públicas. Hay universidades públicas que también tienen momentos muy conservadores y esta, como privada también. Yo creo que no es casual que se haya anidado ahí el 132, que haya nacido ahí. Es decir, es su nido germinal, es la Universidad Iberoamericana, pero rápidamente se expande. Hay que hablar del trabajo de base y el trabajo social en comunidades campesinas de diferentes carreras de la Universidad Iberoamericana. Hay que hablar de muchas personas egresadas de esa universidad que se encuentran en diferentes ámbitos de la defensa de los derechos humanos. Y sobre todo, insisto, por ejemplo, por dar un ejemplo muy concreto, la primera radio comunitaria del país, Radio Guayacocotla, en la Sierra Veracruzana, es justo jesuita y auspiciada por la Universidad Iberoamericana. Entonces, no es, coincido en que no nació este movimiento en la náhuac, no lo hubiéramos imaginado ahí, sino en esta universidad que tiene unos antecedentes de trabajo de base y momentos, distintos momentos y etapas coyunturales. Hablamos también de que en el 2012 las redes son muy incipientes. Han pasado 14 años y parece que han pasado 14 siglos hablando de tecnología. Y ahí, bueno, sí, ellos tenían acceso, pero es como si exclusivamente los muchachos de la Universidad Iberoamericana o muchachas tenían acceso a esos instrumentos. Y no, también los tenía ya mucha gente de otros espacios. Lo que tuvieron fue la iniciativa de hacerlo, porque había una indignación inicial, que fue justo, lo que mencionaba el profesor, a la descalificación inicial y muy mediática del todo el aparato del PRI, encabezado por el candidato Peña Nieto, y en complicidad con el dúo dinámico de las televisiones, Televisa y Televisión Azteca, que los desacreditan y dicen que no son estudiantes, que son acarreados, que los llevó otro partido, que los llevó otra fuerza. Hay una indignación inicial que los hace hacer ese video que mencionaste al principio y que junta a 131. A mí me parece importantísimo el nombre del 132 porque ese número más, ese uno más, somos todas y todos. Ahí dijimos, no, espérate, no son 131, 132 somos todos. Y me parece una iniciativa de mucha creatividad, de mucha acción. Nosotros entrevistamos a la gran mayoría de los 131. Claro, porque al final del día era una iniciales. Indignación que se compartía, ¿no? Que no solamente pertenecía a las privadas, sino también a las públicas, ¿no? Y esa facilidad de identificarse con ese hashtag que surgió en ese momento, ¿no? Así es. Y bueno, por este momento vamos a ir a un corte, regresamos en un momento. Igual recuerdo a quien nos está viendo, seguirnos en nuestras redes sociales como TV UNAM Oficial y como Filos Crítica. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en Historias Olvidadas. En esta ocasión hemos estado hablando sobre el movimiento Yo Soy 132. Para continuar con nuestra plática, me gustaría preguntarte a ti sobre esta narrativa que se suele decir del movimiento que nació de manera espontánea, sin participación política ni de organizaciones detrás. ¿Eso es del todo cierto o hay más participantes? Pues creo que justamente tiene que ver con momentos, ¿no? Como ya mencionábamos, sí hay un agrupamiento político ahí, ¿no? En la Ibero, que empieza con esta indignación, tal vez no en un sentido incluso tradicional del movimiento estudiantil como lo vemos en otras universidades, de colectivos que tienen espacios y demás, ¿no? Sino como una fuerza ahí medianamente organizada, o sea, ya existía,
También lo real es que sí hubo mucha espontaneidad, o sea, el 132 fue para bien y para mal un momento súper espontáneo en muchísimas cosas, donde muchísima gente despertó a la vida política, muchos jóvenes. Yo en ese entonces tenía 14 años menos, tenía 22 años. Yo no participé en el movimiento estudiantil hasta que empieza este proceso. Y como yo había muchísimas personas que estábamos como... No nos habíamos sentido con la posibilidad o tener un espacio donde actuar. Eso fue evidentemente en un primer momento. Llegan las asambleas, llega la gran asamblea de las islas, ¿no? Y ahí todo el mundo quiso, fue como en Bugs Bunny, se abre temporada de caza, ¿no? Ahí sí todas las organizaciones, todos los colectivos quisieron participar, llegó gente de la FEXUM, que como que no se entendieron muy bien con el resto de las organizaciones, del resto de los espacios que ahí se estaban dando, ¿no? Todos los colectivos pues, tenían gente en todas las facultades, entonces tenías organizaciones de los diferentes partidos comunistas, tenías a la gente que venía del trotskismo, tenías a la gente más cercana a los partidos, que también eso pasó, fue muy real, ¿no? Yo, como anécdota, tuve relativa fama porque me tomaron una foto con una pancarta que decía Morena solo en la playa, ¿no? Que sería muy funable en este 2026 poner algo así, pero en aquel momento era la referencia que no queríamos esa participación de gente que estuviera ligada a los partidos electorales, que en ese momento Morena todavía no era un partido con registro, pero pues que era, evidentemente tenía una lógica electoral, ¿no? Curiosamente la gente que sí era militante de Morena, fundadores ahora se nombran, y sí lo son, en ese momento pues tenían otra lógica, que era la lógica electoral, entonces como que decidieron apartarse un poco del proceso para enfocarse en su lógica de sacar votos para Andrés Manuel y preparar la defensa del voto, y súper respetable. Entonces como que en ese momento como que esa gente se apartó, ¿no? Y fue como la rebatinga también de las organizaciones medianamente independientes y también de las organizaciones independientes que se hicieron fuerza ahí, ¿no? En lo particular, yo formé parte del COJUD, Comité Jurídico y de Derechos Humanos del 132, que fue una cosa que también nació como lugar en una universidad privada, que fue en el claustro de Sor Juana, donde los compañeros del Comité Cerezo México dieron talleres de derechos humanos. Yo no tenía ni idea de qué era eso, como la mayoría de la gente que lo escucha y a lo mejor solo era una estampa para que pusieras en tu carro y no te detuvieran por alguna razón. Y pues ahí es donde yo despierto a la vida política, ¿no? Incluso un poquito apartado en ese momento de la propia asamblea de la ENA, porque yo ya daba clases. Yo acabé muy rápido la carrera y me puse a dar clases, entonces ya me tomaban como académico y hasta había problemas ahí de, bueno, sí, pero formalmente tengo mi credencial, pero ya doy clases. Entonces una cosa muy interesante pasó. Entonces ahí se empezaron a ver todas estas organizaciones, todos estos partidos. La gente se empezó, posterior a la elección, o sea, posterior ya cuando pierde Andrés Manuel López Obrador frente a Enrique Peña Nieto, toda la gente de los partidos se vuelca hacia el movimiento, ya como en la lógica de la defensa del voto, sin decirlo así. Tenemos la marcha posterior a la elección, ¿no? El grito de aquí también ganamos, ¿no? O sea, eso fue real, ahí estaba, ¿no? Yo estaba ahí, ¿no? Y la gente iba contando, íbamos casi caminando, contando los votos en cada casilla, ¿no? Entonces, o sea, sí era eso. También lo real es que la gran mayoría de nosotros acabamos a la cola de la socialdemocracia representada por Andrés Manuel, sin ser orgánicamente parte de ella, pero sí fuimos como esa punta de lanza juvenil estudiantil que estaba defendiendo algo. Y ese algo era el fraude, y el fraude era defender que ganó Andrés Manuel, ¿no? O sea, eso era real también, ¿no? Muchos de nosotros no teníamos conciencia de aquello, algunos seguramente sí, y por eso muchos compañeros acabaron en Morena, otros en Movimiento Ciudadano, mucha gente fue gobierno. Yo salté muchos años al Movimiento Independiente, y en las movilizaciones que hacíamos a Secretaría de Gobierno, a la CEGOP, pues, federal, en el sexenio pasado, pues ahí veía a muchos de mis compañeros de 132 saliendo porque tenían chamba ahí, ¿no? Tenemos un movimiento en el que muchos lo usaron como un salto a la política, y sí hubo
una injerencia de los políticos en el movimiento, ¿no? En ese sentido, Gloria, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que acabamos de comentar, sobre esta injerencia de los partidos o este trato de partidos de izquierda de usar el movimiento. Sí, mira, primero quiero comentar un poquito más acerca de la espontaneidad. Es decir, hay quienes ven como negativo un aspecto, el surgimiento de un movimiento de manera espontánea, por decirle así. Es un chispazo, ¿no? Es algo que enciende la mecha, y en este caso fue la llegada de Peña Nieto, en un contexto que ya citamos, nacional e internacional, que es lo que me parece importante resaltar. Pero la espontaneidad también, es decir, la creatividad de una juventud que en ese momento está diciéndole no al autoritarismo y que está además siendo parte de un movimiento internacional mayoritariamente juvenil que se está moviendo en diferentes partes, ya lo mencionaron también. Entonces, tan espontáneo como que nosotros entrevistamos a la chica que sacó la manta, que era una sábana de la cama de su mamá, la sábana en favor de Atenco, que le creo que decía Enrique Peña Nieto asesino, y es la que prende todo. No sabían cómo hacer una manta, lo hicieron en una sábana, estaban preguntando cómo se pintaba, de dónde sacaban la pintura, qué papelería o tlapalería iban. Es decir, realmente no sabían cómo organizar políticamente la llegada de Peña Nieto. Y entonces sí hay una espontaneidad, una creatividad y algo pues sumamente reivindicable, ¿no? Como evento, digamos. Que después los partidos se hayan querido involucrar y hayan querido sacar raja, no me parece ni raro ni especialmente con el movimiento 132, principalmente cuando sale de la Ibero, ¿no? Yo sí me atrevería a decir que en esa manifestación del 11 de mayo del 2012 no había partidos atrás del evento que ocurrió, de repudio a Peña Nieto. Cuando se abre el movimiento a otras universidades, cuando además, hay que decirlo, es la expresión más creativa en ese momento electoral, en esa coyuntura electoral, está un proceso, además de todo, gris y aburridísimo. Cuando llega este movimiento y nos prenden a a su generación y a las demás generaciones, y decimos, bueno, hay algo, carajo, en un espacio, insisto, que estaba bastante aburrido. La llegada y la apertura del movimiento con la posterior llegada de células, por decirlo así, o agrupaciones partidarias, no me parece ni rara ni especialmente injerencista el movimiento, porque hubo muchas asambleas no sé si estés de acuerdo, en que claramente diferentes personajes que venían de partidos políticos pretendían manipular la asamblea como si todos fueran unos bebés, y la asamblea no se dejaba. La asamblea tenía muy claro que nada de partidos era uno de los planteamientos desde el inicio. Y cuando llegaba a ver estas injerencias, ellos se desmarcaban y lo hacían de manera muy clara. De lo que no se desmarcaron, y me parece importante, no sé si venga en otra pregunta, es la participación de los movimientos sociales con el 132 y en el momento en que se imbrican. Ya nacen con el movimiento de Atenco, digamos, en el evento inicial, pero posteriormente diferentes movimientos se van agrupando alrededor de las movilizaciones del 132. Sí, justamente es una de nuestras preguntas claro, que vamos a hacer un poquito más adelante. Perdón. En el mismo sentido, ¿qué puedo decirnos sobre la cuestión de estas asambleas en las que querían llegar partidos políticos a marcar como qué se iba a hacer? Bueno, aquí habrá que señalar que el movimiento estudiantil más fresco que en ese entonces había sido el movimiento pues más creativo, más crítico, más radical había sido el del CGH aquí en la UNAM, 1999-2000, que puso contra la pared a los partidos políticos, tanto a la derecha, que tenía toda su alianza en torno a Fox, como a la izquierda, que encabezaba Cárdenas y López Obrador. E incluso en el cierre de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue aquí en la Rectoría, allí estuvo López Obrador con él, y allí el CGH con todos sus líderes
se le fueron encima, ¿no? Es una crítica durísima. Entonces, el movimiento del CGH, que terminó con la entrada de la Policía Federal Preventiva, o sea, el ejército aquí a la UNAM, que terminó con el encarcelamiento de los líderes y cuyo rector aquí en la UNAM, de nada más ni nada menos que Juan Ramón de la Fuente, flamante funcionario de la 4T, eso no hay que olvidarlo. El señor de la Fuente metió al ejército a la UNAM y metió a la cárcel a los líderes. Así es. Eso fue el movimiento, me parece, más contestatario, con una visión totalmente crítica de los movimientos estudiantiles. Después de eso, pues pasa esa década y es en el 2012 precisamente. Yo allí hago un énfasis en lo siguiente. La Ibero originalmente estaba en Churubusco. En Churubusco era un campus muy modesto, muy acorde con esa mentalidad jesuita. Pero el campus de Santa Fe no tiene nada que ver con la filosofía jesuita. Y ahí me disculpan, el campus de Santa Fe es un campus de multimillonarios. Allí el estacionamiento te cuesta carísimo. Una torta que en FES Aragón me cuesta 20 pesos, en Santa Fe me cuesta 500 pesos. Entonces no es una comunidad estudiantil ni docente, por más que los jesuitas sean los que administran ese negocio, porque para ellos la educación es un negocio, y los estudiantes se forman como emprendedores con una filosofía emprendedora, no como la que se forman aquí. Entonces eso es muy importante destacar, porque cuando estaban aquí en Churubusco era un campus muy modesto. Allá en Santa Fe, perdona, pero es una cosa brutal. Justamente En 2012 era una cosa, o sea, era un paraíso. Ahorita ya está invadido pero en 2012 era un paraíso entrar allí. Todo su entorno, sus edificios, y además por todo te cobraban. Cada salón, tú salías del salón, aquí en nuestros salones, tú sales del salón y pues está todo vacío. Cada salón afuera había un cajero automático en 2012. O sea, tú salías del salón y los alumnos tenían su cajero automático allí. Salías de los salones, sí, cruzando la explanada, y estaba una iglesia para que se fueran a rezar los alumnos. Justamente hablando un poco sobre esas diferencias entre la privada y la pública. Cuando entró la pública al movimiento, ¿desplazó a los de la privada o nutrió el movimiento? Sí, cuando entran los de la pública hay un cambio allí, se da un choque, ¿no? Un choque de mentalidad, de dirección, de liderazgo. Y ese choque precisamente es lo que va a provocar que la pública, que ya trae una tradición, pues participen miles, cientos de alumnos, ¿no? Cosa que la privada no, o sea, era una pequeña minoría. Entonces, lo que le da cuerpo al movimiento van a ser las universidades públicas. Los liderazgos de las universidades públicas todavía son incipientes. Los liderazgos de la Ibero, por la cuestión de las redes sociales, son los más visibles, pero sobre todo es un liderazgo cuya bandera de lucha es Televisa, que eso me parece que es lo más importante de este movimiento. Televisa era el enemigo a vencer. Un mes después, el 11 de julio, hacen la primera acampada en Televisa, copiando las acampadas de los indignados, de la primavera árabe, rodean Televisa y ahí dicen no nos salimos hasta que no se democraticen los medios. Paradójicamente, el señor Azcárraga, Jan, que ya era el dueño de la empresa, pero que heredó la lucidez de su papá, el tigre Azcárraga, les ofrece un programa justamente a los líderes del 132, el señor Atolini, y el profesor, uno de los profesores que dirige el movimiento, aceptan el programa, y bueno, el movimiento es que lo traicionaron, pero ellos dicen que no lo traicionaron, pues ya les dieron su programa en Televisa, y entonces un movimiento que tenés como bandera a Televisa y Televisa te coopta. O sea, ya hay obviamente las públicas, sus liderazgos empiezan a emerger, ¿no? Claro, porque aparte sí se compartía esta indignación, pero claro, la lucha de los del Ibero era diferente a los de las públicas, ¿no? Y bueno, por este momento tenemos que ir a otro corte. Y le recuerda que nos está viendo, seguirnos en nuestras redes sociales como TV UNAM Oficial y Filoscrítica. Volvemos en un momento.
Estamos de regreso en Historias Olvidadas. En esta ocasión hemos estado hablando sobre el movimiento Yo Soy 132, hashtag el movimiento. Para este bloque quiero empezar a preguntarte a ti, Gloria. Yo Soy 132 creció de manera exponencial gracias a las redes sociales, pero eso también significó que se sumaron diferentes identidades y causas. ¿Consideras que eso terminó fortaleciendo al movimiento o lo debilitó? Sí, mira, primero voy a hablar un poquito Sí, claro. de lo que fue que germinara el movimiento en la Universidad Iberoamericana. Yo no soy defensora de la Universidad Iberoamericana, ni creo que sea una universidad con conciencia social, pero no demerito de ninguna manera que haya nacido ahí, que haya germinado ahí y que los jóvenes en ese momento hayan tenido su primer participación política en esta universidad, en el campus Santa Fe. Por otra parte, tampoco creo que sean las redes sociales, en ese momento incipientes, o que cualquier medio de comunicación, antes o ahora, sean los que hacen crecer o inventan o hacen surgir un movimiento. No creo en eso. Creo que tampoco fueron las redes sociales las que hicieron la primavera árabe, ni el movimiento de indignados, ni el Occupy de Estados Unidos. Creo que hay, primero que nada, un contexto que los hace emerger y que el uso de las tecnologías los hacen potencializarse, no los hace germinar. Eso me parece importantísimo. Y no es a través de las redes sociales a través de las que se involucran otros movimientos sociales. A mí me tocó ver cómo el movimiento van a buscarlos a los movimientos sociales o son los movimientos sociales los que llegan en persona a las asambleas. Y estamos hablando del magisterio, que ahorita vale la pena decirlo, tenemos más de 50,000 maestros alrededor del Zócalo de la ciudad. Vale la pena, Atenco, que había nacido como hermano de este movimiento, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que estaba ahí, y también cuando nosotros hacemos más de 100 entrevistas a algunos de los alumnos de diferentes universidades de toda la República y al 132 Internacional, nos damos cuenta que, por decirte una cifra, el 80% de las entrevistas nos dicen que tienen una gran influencia del movimiento zapatista. Hacen una referencia al movimiento zapatista o lo que ellos pueden entender porque fue en el 94 el levantamiento, pero habían tenido dos visitas importantes, una en el 2001 en la Marcha del Color de la Tierra y otra justo cuando fue la represión en Atenco en el 2006. Y estas referencias que le tocan a una generación totalmente que uno pensaría que no la había vivido, se refieren a ellos. Incluso hay visitas a Chiapas del movimiento 132 y bueno, por una parte está el zapatismo, por otra parte están los movimientos sociales de aquí y uno que también en esos momentos está emergiendo, que es el movimiento campesino indígena de los purépechas de Cherán, que fueron los que se levantaron en esos años contra creo que en ese mismo año, contra el crimen organizado en Cherán, Michoacán, y que también mantiene una alianza con el 132. A mí me parece que, por supuesto que los movimientos con los que establecen alianzas, me parece que no lo perjudican al 132, me parecen que son alianzas casi naturales de un movimiento emergente y que son las que, al menos lo que me tocó ver en las asambleas, son las que ellos buscan, las que ellos aceptan y con las que de ellos también están aprendiendo. Claro, y por ejemplo, Hugo, ¿tú qué puedes decirnos sobre esta situación? Sobre cómo otros movimientos se sumaron al Yo Soy 132. ¿Tú podrías decir que igual lo nutrieron? Sí, yo creo que en un momento el movimiento, sus demandas eran innovadoras por la cuestión de las redes sociales, pero a la vez eran muy limitadas, ¿no? Entonces se suman otros movimientos que tienen ya un mayor corpus, ¿no? Sus demandas. Aquí también es importante destacar en ese comparativo del movimiento de la universidad pública y privada. Y creo que es importante destacarlo porque en la universidad privada sí participaban profesores, que el más famoso fue Genaro Lozano, que primero hizo la acampada en Televisa, después terminó como empleado de Azcárraga, ¿no? Allá en los noticieros, y ahora es embajador de Morena en Italia, me parece.
fuera de este profesor, creo que no hay otros profesores que hayan participado. Aquí en la UNAM sí, aquí en la UNAM un núcleo muy importante de profesores se involucró con los movimientos estudiantiles, en particular el que citamos. Pero hay un tercer actor que no debemos olvidar, los trabajadores. Los chambeadores han sido un factor fundamental en los movimientos sociales estudiantiles aquí en la UNAM, y evidentemente en el 132, cuando se nutre de participación estudiantil universitaria, también hay trabajadores universitarios, hay profesores, hay trabajadores, hay una comunidad muy activa de las públicas que efectivamente va a darle mayor fuerza, o sea, le va a dar más músculo a ese movimiento que en un momento no lo tenía, nada más tenía, digamos, era un reclamo de un pequeño grupo de estudiantes, pero ya la fuerza política se la va a dar justamente la universidad pública, pero también los propios estudiantes, los profesores, los trabajadores de la universidad pública también van a reclamar en las asambleas, pues incidir en la ruta que sigue el movimiento. Y allí, como todos los movimientos, pues se van a crear corrientes, ¿no? Y tendencias, las corrientes más moderadas, las corrientes más críticas, las más radicales. Evidentemente, los que fundaron el movimiento crean una corriente muy moderada, yo diría que excesivamente moderada. Basta ver al muchacho Atolini, bueno, que ahora es político profesional de Morena, que también trabajó en Televisa, y basta ver a muchos de ellos, creo que hasta Cayo de Hacha, el muchacho influencer, era una gran cantidad, otro muchacho Kumamoto, ¿no? Que está en Guadalajara, también fue parte, entonces es una generación mediática, o sea, como grupo social su fuerza era una generación mediática. Ahora, si consideramos que la figura que aspiraba a la presidencia era Peña Nieto, pues sí, su contrapeso mediático. O sea, Peña Nieto, pues, el candidato de Televisa, obviamente este movimiento le hacía contrapeso, pero ya la fuerza se la va a dar justamente la universidad pública. Claro, muchas gracias. Y en ese sentido, Is, quiero preguntarte sobre esta cuestión en la que muchos movimientos se sumaron y, como mencionaba Hugo, se hicieron varias rutas, ¿no? Como de acción. ¿Qué puede decirnos sobre esa situación? Pues creo que efectivamente, ¿no? O sea, al ser un movimiento tan amplio, tan espontáneo en un sentido leninista, de que no había una ruta clara, interclasista, etcétera. Justamente, por ejemplo, eso es algo curioso que me gustaría mencionar. Las asambleas tenían una ruta y las comisiones tenían otra ruta, ¿no? Entonces, justamente sobre todo la gente más moderada de las universidades, la gente de las y públicas también, que hay gente muy moderada en las universidades públicas, y la gente de las universidades privadas se van hacia ese espacio, ¿no? Entonces, como sí, tú puedes estar 7 horas peleándote en la asamblea, ¿no? Pero yo voy a estar determinando ciertas cosas en las comisiones, que fue lo más mediático, ¿no? Sobre todo las comisiones que tenían que ver con eso, ¿no? Con la cuestión de medios. Todo el mundo se peleaba a estar en la comisión de medios, ¿no? Es real, pues así pasó y no sé, era una cosa muy, muy curiosa. Y justamente también es real que no fue un encuentro tan afable con muchas organizaciones que iban a expresar su simpatía o expresar sus necesidades frente al proceso, ¿no? O sea, yo recuerdo en asambleas donde se votó, una asamblea donde se votó si podían hablar o no los de Atenco, ¿no? O sea, eso es real, pues así pasó y mucha gente no quería, ¿no? Incluso me acuerdo que en esa asamblea a mí no me querían aceptar como vocero porque yo ya estaba dando clases, ¿no? En la ENA. Entonces era como de, bueno, sí, o sea, ¿cómo le hacemos, no? Justamente ahí fue, eso me hizo recordar que nos empezamos a juntar un grupo de profesores. Yo era el más joven, yo era la persona más joven ahí, la mayoría ya era profesores que llevaban más años dando clases, yo estaba empezando. Y de ahí, junto con otras derivas, pues nace esta fuerza medio sindical que ahí está en profesores de asignatura en la ENA, ¿no? Entonces, justamente este choque fue importante porque había muchas corrientes de pensamiento, ¿no? Evidentemente es un movimiento que nace en una escuela con un pensamiento burgués y pequeño burgués, se iba a confrontar con el pensamiento pequeño burgués también existente en las escuelas públicas y un pensamiento más proletario, ¿no?
Y aparejado eso, el tema de las redes sociales era importante, porque lo real es que para nosotros era importante como individuos, como personas que estábamos en la década del 2010, pues era ya parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, lo expresábamos también nuestros sentires políticos a la fecha. Creo que ya los únicos que mantenemos Facebook somos los viejitos de casi 40 años que seguimos peleándonos ahí y comprando cosas. Entonces creo que no hay que desperdiciarlo porque evidentemente no es la base, es un elemento de la superestructura, pero también es una acción material, ¿no? O sea, materialmente nos ayuda a comunicarnos, nos hacía más fácil conocer gente de Veracruz, gente en el norte. Y al final ayudó para que justamente más gente lo conociera el movimiento y se uniera, ¿no? Y bueno, en ese sentido me gustaría preguntarte, Gloria, a manera de conclusión, ¿qué puedes decirnos sobre el activismo estudiantil en México actualmente a raíz del 2012? ¿O algún comentario que creas que es importante destacar sobre lo que se dijo? A mí me parece importante, y no se ha mencionado, el 132 nacional en todos los estados, porque estamos hablando como si la UNAM, la Ibero fueran las únicas universidades del país, y este movimiento se dio en casi todas las universidades públicas del país. Había 132 en los 32 estados del país, y eso me parece importantísimo destacarlo. Igual que había grupos de mexicanos, nosotros contamos alrededor de 40 países, de jóvenes estudiantes en los 5 continentes, que se estaban organizando políticamente, la gran mayoría por primera vez. Y eso poco se ha hablado de ellos, ¿no? Es como muy centrista la lectura que tenemos del movimiento 132, como si no hubiera habido 132 Jalapa, 132 Los Ángeles, 132 Australia, 132 China, 132... Entonces, todo eso era el 132, y creo que, bueno, ahí sí fue el uso de las redes que hizo el movimiento lo que lo hizo crecer de esa manera. Y estos movimientos son justo los que después, 2 años después, se iban a pronunciar por Ayotzinapa en todo el mundo. Son los colectivos, porque a mí me ha tocado conocerlos y hablar con ellos. Por ejemplo, el colectivo 132 París se transformó en el colectivo por los estudiantes de Ayotzinapa. Me parece bien importante cómo fueron ocupando diversos espacios, no nada más mediáticos, en los medios públicos, en los medios privados, no nada más a nivel de vocerías, sino que haciendo trabajo político en diferentes lugares del país y del mundo. Claro, muchas gracias. A manera de conclusión, ¿algún comentario que considere importante destacar? Sí, pues este movimiento, digamos, tiene su punto de quiebre el 1 de diciembre, cuando Peña Nieto gana la elección. En el momento en el que Peña Nieto gana la elección, pues ese movimiento se desmorona, ¿no? Aunque haya estado a nivel nacional, se desmorona, y en la ceremonia del 1 de diciembre reaparecen los encapuchados, el bloque negro, ¿no? Que ya tenía un antecedente aquí en la universidad, en la UNAM, justamente en el histórico auditorio Che Guevara, allí donde están ustedes, en filosofía. Ahí se incuba el bloque negro, los muchachos encapuchados que traen la tradición zapatista y que han sido muy demonizados y muy criticados hasta por la propia jornada, los jóvenes activistas encapuchados. Tienen esa tradición. Ellos son los que el 1 de diciembre, no los muchachos del Ibero, sino los encapuchados, son los que dan la batalla en el primer frente en San Lázaro. Ahí tenemos videos que en ese momento... Yo recuerdo que con un grupo de jóvenes fuimos y videograbamos enfrentándose directamente contra los policías granaderos con una víctima, el profesor de teatro Cuy Kendall, que le dispararon una bala de goma en la cabeza, que quedó agonizante casi en vida vegetativa medio año y después murió. Él fue una de las víctimas y a partir de allí el bloque negro, los jóvenes encapuchados van a tomar la bandera, claro, y se articula con Ayotzinapa, y allí el movimiento estudiantil nuevo va a ser el de Ayotzinapa. Claro, hay mucho que comentar sobre el movimiento Yo Soy 132. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Quiero agradecerles nuevamente, Is, Gloria, Hugo, por estar en esta mesa el día de hoy. Y bueno, quiero recordarle a la que nos está viendo que no se pierdan el próximo episodio en el que estaremos hablando sobre el 2014 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Igual les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como
@TVUNAMOficial y Filoscrítica. Eso sería todo por nuestra parte. Esto fue Historias Olvidadas. Muchas gracias.